Según el propietario, la situación con este refrigerador es que está produciendo mucha agua, sale demasiado hielo y se le hace una masa de hielo. Él puso a descongelar el refrigerador, por eso no podemos mostrar el hielo. Entonces, supuestamente debe tener estropeada la válvula del agua. Por tanto, vamos a verificar que la válvula del agua esté trabajando o no correctamente. Vamos a la parte trasera del refrigerador, que es donde vamos a trabajar. Pero antes, te invito a que te suscribas a este canal y le des a la campanita de las notificaciones que aparecen aquí debajo para que te lleguen nuestros vídeos fresquitos. Bueno, ya estamos en la parte trasera y lo primero que voy a hacer es desconectar el refrigerador de la corriente. Debemos quitar la tapa para llegar a la válvula que se encuentra aquí. Le voy a sacar este tornillo. Ella tiene un ganchito acá que cuelga la válvula del chasis del refrigerador. Por tanto, tiro hacia afuera un poco, lo desengancho de aquí, no es que tiene este gancho acá, desengancho la manguera para poder tener más libertad de movimiento. Ya está afuera. Ahora la voy a desconectar de la corriente porque yo voy a hacer una prueba regularmente. Esto se puede medir por continuidad, así es que no diera agua, pero la impresión que tengo es que da demasiada agua o algo pasa con ella. Por tanto, sí me va a dar continuidad si yo mido la continuidad de la bobina o la resistencia de la bobina, da igual. Bueno, ya desconecté la válvula del refrigerador, así que ahora con este cable de prueba que tengo aquí improvisado, que tiene en el otro extremo unas pinzas de cocodrilo, vamos a probar la válvula. Vamos a ver qué es lo que la válvula le está haciendo a la fábrica de hielo. Para eso voy a conectar una pinza, la voy a conectar directamente a este polo y con la otra me voy a quedar en la mano, no la voy a conectar aún. Como tengo guantes aislados, pues yo puedo hacer esto. Así que si vas a hacerlo en casa, yo te sugiero que tomes todas tus precauciones. Entonces ahora este cable lo voy a conectar a la alimentación, siempre manteniendo esta pinza que está acá aislada. ¿Viste cómo la tengo aquí en la mano? Porque no tengo otra manera de tenerla ahora. Como que el bol que me dio el cliente es de metal, tengo miedo que haga un cortocircuito. Yo podría ponerla aquí en el suelo, pero ¿y si se mueve? Entonces, por ese motivo la tengo sujeta aquí. Bien, ya está conectada a la corriente. Voy a mejorar esta. Ya la mejoré. A ver si realmente está mejor, sí. Y ahora voy a alimentar la válvula. A ver qué es lo que hace. Acerquemos para acá un poquitito. Le voy a poner su corriente. Vamos a simular que somos la fábrica de hielo. Sí, la fábrica de hielo pide agua durante unos 3 segundos aproximadamente. Así que cuenta conmigo. 1, 2, 3. Ya le quité la corriente, ¿viste? Pero sigue echando agua. Eso mismo es lo que sucede en el interior del congelador. Ella continúa echando agua. Cada vez que la fábrica le demande agua, ella va a continuar echando agua. Y mira cuánta cantidad. Ya cortó. Quiere decir que si lo hacemos una segunda vez, solo para probar nuevamente. Nada más que la toqué. Mira cuánto tiempo se extiende la válvula y ahora fue que cerró. Quiere decir que ella cierra, pero cierra muy despacio. ¿Y qué sucede cuando cierra muy despacio? Que todo eso es un derrame de agua en el interior del congelador. Por tanto, esta válvula está apta para ser reemplazada o sustituida. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Bien, en este caso
estamos con esta válvula de agua de un refrigerador. General Electric, pero vale para cualquier tipo de refrigerador. Y vamos a reemplazarla. Voy a tirar esta agua, que es de las dos pruebas que hice anteriormente, y ya regreso. Listo. Pongo la válvula aquí. Y si las pruebas anteriores la hicimos con la llave del agua abierta, en esta ocasión debemos cerrar la llave del agua. Y este tipo de llaves son muy delicadas. Por tanto, yo recomiendo siempre utilizar las dos manos. Una es para cerrar la llave y la otra es para, mientras tanto, sujetar la base de la llave. Porque puede suceder que se parta. Muchas instalaciones son de plástico, son antiguas y tal, y se pueden partir. Por tanto, yo utilizo mis dos manos. Ya si cierra bien o no, se verá, pero ya está cerrada. Como ves, esto no tiene mucha ciencia, no tiene mucha complejidad. Ahora, lo que corresponde es desconectar esta tuerca que está acá. Voy a intentar con esta llave inglesa, a ver si se puede. Como ves, mira, con la mano se va. Ahora vamos a comprobar si realmente cierra bien aquella llave o no, o si tiene fuga. Bueno, hasta ahora no se ha mojado nada. Mira, sí cierra bien la llave. Ya esta es la válvula antigua, la dejo acá como muestra. Y aquí tenemos la nueva válvula legítima de la General Electric. Le voy a quitar su tapón de higiene y seguridad. Bien, pues ya está asegurada. Ahora le voy a poner la protección que trae. Mírala por acá. La protección de plástico que trae. Se la voy a colocar del mismo modo que está puesta acá. Así se la coloco también. Para eso la meto aquí. Primero le introduzco en esta parte, ¿ves? Estos pinchitos que tiene de plástico. Pues le introduzco acá y luego le doy un empujoncito para que entre en su cavidad. Vamos a conectarla, la manguera, como mismo la sacamos. Esto es de conexión fácil y este ganchito es para colocarla acá. Listo, aquí está. Le doy un poquito más de movimiento a la manguera, así, eso es. Ahora sí ya estamos en condiciones de colocarla en su sitio. Yo siempre le doy un par de vueltas a la rosca con la mano y después destornillador que tú conoces. Pues así va quedando y ya nos queda menos. Bueno, ahora lo que nos falta es solamente colocar la tapa, pero antes de colocar la tapa ya voy a abrir la llave del agua a ver si tengo alguna fuga por casualidad, a ver si me fuga aquí. Te dejo mirando a ver si cuando yo abra la llave tengo fuga. Avísame. Listo, ya está abierta la llave. ¿Qué pasó? A ver. Nada, no hay fuga de agua. Bien, pues ya lo que nos queda es solamente colocar la tapa. Pero si observamos un poquitito más, vemos que ese radiador que está ahí, lo que es lo mismo el condensador, tiene su poco de mugre. Pues yo no le voy a hacer una limpieza profunda, pero sí con esta escobilla. Siempre yo le hago algo extra a mis clientes, pues yo le paso un poquitito, mira, tan fácil como eso, le quito un poco de mugre, que eso no me afecta a mí en nada, perder un minuto
del trabajo y el cliente va a estar agradecido y contento con mi servicio. Lo mismo con la tapa. Y mira cómo tiene su poco de mugre acá la tapa esa, mira. ¿Ves? Yo un poquitito nada más. No es mucho. Mira lo que le saqué, mira. Y ya estamos en condiciones de colocar la tapa para atrás. Uy, el cable. Bien. Pues nada, ahora lo que me queda es solamente colocar los tornillos, que ya viste cómo se los quité, así que no vamos a gastar tiempo de vídeo mirando esto. Simplemente espero que te haya sido útil este vídeo y que, como siempre, lo compartas con personas que puedan necesitarlo, porque es importante saber, pero es más importante lo que haces con lo que sabes. Nos vemos en el siguiente vídeo y manito arriba si te ha gustado. Gracias por llegar hasta aquí, gracias por tu atención y espero que me dejes algún comentario aquí debajo.